Hermanos, buenas noches. Les saludo en el nombre del Señor Jesucristo. Me da mucho gusto volver a estar con ustedes para estudiar la palabra de Dios. Y vamos a pedirle al Señor que nos ayude en esta noche y que Él pueda ministrarnos conforme a su voluntad. Dios, te agradecemos por esta oportunidad que tenemos de estudiar juntos la palabra de Dios a través de este medio, esperando que sea de bendición no solo para la iglesia, sino para toda aquella persona que tenga mucho interés en conocerte. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a estudiar esta vez la cita de Mateo capítulo 18, versículos del 10 y siguientes. A diferencia de que estudiamos en la clase pasada en Lucas capítulo 15, está la misma parábola, pero está en contextos diferentes. La vez pasada, la insistencia de Lucas de mostrar un cuidado y una búsqueda de los pecadores en general, nos presenta a la parábola como una preocupación profunda de Dios por los perdidos. Pero en el contexto de Mateo capítulo 18, vamos a ver que el énfasis de Mateo está justamente en la vivencia propia ya de un cristiano. Y eso lo vamos a ver en el desarrollo del estudio. Si bien es cierto, la parábola empieza en el versículo 10 del capítulo 18, la perícopa o el pensamiento que quiere transmitirnos el Señor en casi todo el capítulo 18 y mucho antes y mucho después, esta perícopa empieza a hablar de la convivencia de los hermanos. En el versículo 1 del capítulo 18 vemos que hay un diálogo entre los discípulos del Señor y le hacen la pregunta de quién es el mayor, quién es el que tiene más cargo jerárquico, más alto dentro de lo que es el reino de Dios. Ellos estaban preocupadísimos por saber cómo era la distribución del poder, porque habían visto en Cristo pues mucha demostración de poder y ellos estaban ya pensando en los beneficios del poder de Dios y en los beneficios de ser parte del reino de Dios. Su preocupación no estaba puesta en la santificación, ni en el reinado con Jesús, ni en el señorío de Jesús sobre sus vidas, sino que su mentalidad aún no había comprendido para qué Cristo había venido. Así que ellos estaban pensando en un reino político y no habían abierto sus ojos a comprender que Dios quiere algo más allá que un mero gobierno humano. Dios lo que quiere es un reino en efecto, pero un reino de personas justas como Él, santos como Él, obedientes como Él. Él no está pensando en las circunstancias de este mundo, tal como lo conocemos. Pero los apóstoles estaban en esa discusión vana de pensar quién es el mayor. Y Jesús le responde prontamente y le dice, si alguno quiere ser mayor entre ustedes, tiene que volverse un niño, y les presenta a un niño, que en la historia dicen que es Ignacio de Antioquía, y empieza a mostrarles que la única manera de entrar al reino, de ese reino por el cual ellos están preocupados, es volverse como un niño. La característica más grande de un niño es que el niño confía absolutamente en lo que el padre le diga y se somete totalmente al cuidado y a la guía permanente de su padre. El niño no está cuestionando las órdenes del padre y tiene un corazón muy sensible para obedecer todo lo que su padre le dice. Y no compite con los demás niños, sino que lo hace todo en amor, en armonía. Y si en algún momento se pelea con algún amigo, prontamente se reconcilian. Por eso el ejemplo del niño para el reino de Dios es muy valioso y el Señor es exigente en que tenemos que ser como niños. No es opcional, es una exigencia que tenemos que ser como niños. Es decir, nuestro amor a Dios tiene que ser muy similar a un pequeño. Y Él justamente pone este ejemplo y les llama pequeños. Pequeños, dice, ustedes tienen que ser como estos pequeños. Y en el versículo 6 dice de que nadie debe intentar ser tropiezo para estos niños. Nadie. O sea, Él ve a la iglesia
como un grupo de niños espirituales, niños de corazón, niños que van a reinar con Él, sin esa mentalidad del adulto, esa mentalidad humana caída, pecaminosa. Y dice, nadie puede ser tropiezo para estos pequeños. Si alguno hace tropezar a esos pequeños, mejor es que se ponga una piedra que era de 1,20 metros de diámetro, súper pesada, que lo usaban para molienda. Dice, amárratela como un collar y vas a echar echado al mar hasta lo más profundo y nadie te va a poder sacar con semejante peso porque te va a ir hasta el fondo. Entonces dice, mejor es que haga una persona eso. Mejor es que haga una persona eso. Que se pierda ahí, porque la consecuencia de ser tropiezo para un niño es devastadora. Dios no quiere que sus pequeños tengan tropiezos, se los tendrán, pero hay de aquel por el cual sufran un tropiezo. Y recién después de esta explicación de considerar que una de las condiciones básicas para ser su hijo hay que ser como un niño, recién empieza a mostrarnos la parábola. Eso es lo que Mateo ha sido inspirado por el Espíritu Santo para decirnos, en ese contexto. Y entonces versículo 10 recién empieza a exponer la parábola de la oveja perdida y dice lo siguiente: mirad que no menosprecéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Empieza diciendo que nadie tiene que menospreciar a sus pequeños, nadie tiene que hacer eso, nadie dentro de la iglesia o fuera de la iglesia tiene que menospreciar a sus pequeños. Primero ha dicho que nadie tiene que ser un tropiezo, ahora dice nadie los menosprecie. Los niños son frágiles y los niños pueden cometer errores, los niños pueden extraviarse, pero se extravían por su inocencia o por su inexperiencia. Si Él quiere que seamos niños, obviamente Dios sabe que podemos cometer errores como niños y que somos inexpertos como niños. Y dice, no menosprecies a nadie, a ningún hijo mío, a un pequeño, lo menosprecies por ser niño. Porque si la condición es ser niño para entrar al reino de los cielos, obviamente Dios entiende también que los niños pueden cometer errores y tropiezos. Así que nos ponen a ese nivel de niños. Por eso empieza explicando esta parábola diciendo, nadie menosprecia a estos niños. Y da una razón de peso importante. Dice que el ángel de esos pequeños todos los días ve el rostro del Padre que está en los cielos. Está diciendo de que hay un ángel siempre a nuestro lado que nos protege y nos cuida de las caídas de este mundo, y que ese ángel todos los días ve el rostro del Padre, y ahí está el cuidado del Señor continuo. Nosotros estamos conectados con Dios a través del Espíritu Santo. Dios tiene control sobre toda la creación. Él gobierna, conoce nuestros pensamientos, conoce nuestras emociones, conoce nuestra manera de ver la vida, pero además Él tiene un ayudador. ¿No dice el Salmo 91 que nuestros ángeles no permitirán que nos tropecemos? Que nuestros ángeles son los que nos cuidan. Y no dice el libro de Hebreos que los ángeles han sido puestos para ministrarnos. Y ahora esta palabra nos está diciendo que cada uno de nosotros por lo menos tenemos un ángel que ve el rostro de Dios todos los días. Y dice, tengan cuidado, porque el ángel de cada pequeño tiene comunión continua con el Padre. Y ese ángel puede comunicar todo lo que le sucede a ese niño y le va a comunicar todos los acontecimientos que le suceden. Y mucho cuidado con que alguien haga tropezar o menosprecie a unos pequeños, porque Dios, el Padre, se entera al instante. Todos los días, hermanos, tenemos protección. Qué bueno que tengamos protección, todos los días. Este tema de los ángeles es realmente misterioso, pero al mismo tiempo es algo gratificante para nosotros. A veces nosotros estamos muy preocupados por nuestra vida, por lo que nos acontece, pero el Señor ya nos ha prometido que estamos siendo cuidados todos los días. Y en este contexto de la palabra es que muy popular pues se ha hecho este tema del ángel de la guarda, que es una de las pocas doctrinas
de la iglesia formal católica que son próximos a la verdad, que sí, en efecto hay un ángel que nos guarda siempre. No sé si será un ángel de la guardia como se le ha designado. Lo cierto es que por lo menos hay un ángel que siempre está viéndonos y está viendo el rostro de Dios, que cuida nuestros pasos. Y lo dice en el contexto de la parábola. Porque, como ya hemos leído en la clase pasada y como está redactado en los versículos siguientes, él dice, mirad que si una oveja se pierde a un pastor, él pone toda su importancia en esa oveja perdida porque él está pensando en lo que le pasa a la oveja. Y como ovejas, como niños, como pequeños, tenemos la probabilidad de fallar y de caer. Y la imagen más próxima que se me ocurre es de aquella oveja que está atrapada entre espinas, que no sabe cómo salir, que está lastimada, que se ha roto una pata y no puede caminar, y que está próxima a la muerte. Pero hay un ángel que está continuamente cuidándole. Y cuando el pastor sale a buscarla, que representa al Padre, que representa a Dios, y sale en su búsqueda, es porque él prontamente ha sido informado de que ese pequeño está sufriendo y necesita ser auxiliado, y de ahí la presencia de los ángeles. Dios ordena continuamente a sus ángeles que nos ayuden. Fíjense en ese cuidado tan particular que tiene Dios con sus pequeños. Y ya no está hablando aquí en el contexto del que está perdido, está hablando en el contexto de su hijo, que ya forma parte de la iglesia, que es como un niño, pero cometió un error. Se perdió, el mundo lo sedujo, fue tentado y cayó. Se peleó, se llenó de odio y se retiró de la iglesia. Cometió un pecado vergonzoso. Está herido, está destrozado. No sabe qué hacer, no puede orar. No tiene las cosas claras, está lleno de temor. No puede controlar su miedo. Está en una situación muy difícil. Pero el Señor dice que hay un ángel. Y el Señor representado en ese pastor, Él sale a la búsqueda, a auxiliarlo, a darle un pronto auxilio, porque Dios no quiere que esa oveja, que ese pequeño, que ese niño siga perdido. Dice, deja las 99 que ya están, digamos, cuidadas, protegidas, y viene y pone su énfasis en ese pequeño de la iglesia que se extravió, que por inexperiencia está sufriendo, y el Señor va y lo quiere salvar, lo quiere rescatar. O sea que el énfasis de Dios es un énfasis personal. Siempre hay una preocupación personal por sus hijos. La iglesia Dios no la ve como un grupo de personas, no la ve solo como un cuerpo, como una manada, como le dice manada pequeña, sino que nos ve individualmente como personas, como ovejas individuales, con sentimientos individuales, con razones individuales, con luchas individuales. Así nos ve el Señor, con esa perspectiva personal, muy personal, de que necesitamos un trato personal del Señor. Así que por eso Él pone el ejemplo de que por una sola sale y la busca. En el versículo 14 dice que una vez que la ha encontrado, en el versículo 13 dice, una vez que la ha encontrado, a esa oveja descarriada, dice. Esta vez dice descarriada, se salió del rebaño. Y en el versículo 14 dice, pues ahora, así no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos. Que se pierda una de estas pequeñas no es su voluntad. No es su voluntad. A veces, como cuerpo, como iglesia, podemos nosotros asumir una posición superior a otros. O en nuestra posición de liderazgo podemos menospreciar el fracaso de un hermano.
Pero el Señor dice, no es la voluntad del Padre que una de estas ovejas se pierda, no es su voluntad. El Señor siempre nos enfatiza que tenemos nosotros, hermanos, que comprender la caída o el extravío o el descarrío de una abeja, de un hermano que ha caído, que ha fracasado. Dios no quiere que se pierda. Dios no quiere que se pierda. Más adelante Pablo y Pedro aconsejan de que debemos esforzarnos en que una oveja perdida vuelva a la iglesia. Salvaremos toda un alma, dice, y sobre nosotros tendremos premio. Porque ya Cristo había explicado de que no es la voluntad que una oveja se extravíe, no es su voluntad. Porque en nuestra condición de pequeños, en ese ejercicio de nosotros de no ser como el hombre adulto del mundo, sino en ser como un pequeño que confía en el Señor, a veces por error podemos perdernos y cometer un pecado. Pero Dios no quiere que nos perdamos. Si tu hermano ha fracasado, has caído, o estás lleno de temor, o no tienes las cosas claras, pero tú confías en el Señor, te sientes un hijo, necesitas su protección, tienes que entender que el Señor te está esperando, ha salido a buscarte, ya es más, hay un ángel que está siempre tras tu vida, cuidándote, y Él quiere que vuelvas, no es su voluntad que te extravíes. El engaño de Satanás es que el hermano se aleje. Cuando un creyente peca, el engaño más certero del enemigo es decirte, mira, tú no sirves para nada, ya no eres miembro de la iglesia, apártate. Pero eso no es la voluntad de Dios. Esta noche Satanás es descubierto de que la voluntad de Dios no es que sus ovejas se pierdan. Satanás engaña al creyente, al pequeño, de que si ya pecaste, vas a terminar siendo destruido. No es la voluntad de Dios. El Señor es un buen pastor que cuida a sus ovejas. Fíjense que hay una palabra interesante ahí, en el versículo 13 que dice, y si acontece que la encuentra, de cierto os digo que se regocija más por aquella que por las 99 que no se descarriaron. Y si acontece que la encuentra, hay una condición. Si la oveja se perdió, puede ser que el Señor tampoco la encuentre a esa oveja que se descarrió. Eso va a depender mucho también de la reacción de la oveja. Pero el corazón del Señor es rescatarla. Y si acontece que la encuentra, Él hace una gran fiesta. Si acontece eso. Pero si el Señor no la encuentra, si esa oveja ya está demasiado extraviada, ¿qué le sucederá a esa oveja? Pues obviamente el único camino expectante que le queda es una perdición total. Si insiste en extraviarse, hay muchas consecuencias graves. Y justamente después de esta parábola, continúa la explicación de Jesucristo acerca de este tema. ¿Qué pasa con las ovejas que se descarrilan totalmente y no quieren volver? Pues ahí dice en el versículo 15, dice, por lo tanto, como consecuencia de lo que les acabo de explicar, dice, si un hermano peca contra ti, ve y repréndelo, estando tú con él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Pero si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Entonces ahí está. Si la condición no se cumple de que la oveja se deja rescatar, hay un procedimiento dentro de la iglesia que el Señor establece. Nuestra predisposición, como la de Jesús, es perdonar. Si un hermano pequeño, y digo pequeño en el sentido de que todos somos como pequeños,
Nos hemos vuelto pequeños para entrar al reino de los cielos. Dice, si alguien dentro de la iglesia peca contra ti, por error, por omisión, por cualquier cosa, dice, perdónalo. Anda con él y perdónalo y arregla tu vida con él. Pero si el hermano insiste en pecar, si el hermano insiste en seguir en desobediencia, entonces viene un procedimiento. Dice, lleva a otro hermano, hablen con él. Si el hermano persiste en lo mismo, ya llévalo ante la iglesia. Y si el hermano persiste en su pecado, dice, sepáralo, tenlo por publicano. Entonces, si bien es cierto el perdón está en la mano de Jesucristo para todo aquel que se pierde, a todo hijo suyo, que se extravía y el Señor está pronto y sus ángeles están prontos a rescatarnos. También es cierto que hay hermanos que no van a querer volver y es triste. Y hay un procedimiento que la iglesia sigue, que debe seguir al pie de la letra. Nosotros, la disposición de todo hermano es perdonar. Siempre tiene que haber esa predisposición. Siempre tiene que haber ese amor pastoral entre hermanos, de querer rescatar al creyente que cayó, al niño que fracasó. Pero si el niño no quiere, tiene que seguir ese procedimiento hasta que finalmente él sea rescatado. Y si no es rescatado, pues le queda un tiempo de expectación terrible. Lo que le pueda pasar son cosas terribles que ya hemos estudiado en otras oportunidades. Pero el Señor entonces con esta parábola de la oveja perdida, no solo la ve y está puesta para decirnos que tenemos que buscar a los pecadores. Eso es un aspecto. Siempre tenemos que seguir haciendo eso. Pero el otro aspecto también está en que si un hermano falla, si un hermano ha sido menospreciado, si un hermano ha sido herido, si un hermano se equivocó, cometió error, pecado, el Señor está dispuesto a perdonar. Y el Señor, en el nombre de Cristo, yo te digo, hermano, siempre está en ese cuidado personal. Y el Señor está dispuesto a perdonar y le dice a la iglesia que tiene que estar dispuesta a perdonar, siempre y cuando la condición es si el hermano se deja encontrar. Si acontece que le encuentra a Jesús, entonces la iglesia tiene que perdonarlo. Tiene que restaurarse a ese hermano. Tienes que vivir en el perdón de ese hermano. Son cosas que el Señor ha dejado como normas, como principios, y tenemos que cumplirlos. No es opcional, es de obligatorio cumplimiento, hermanos. Así que esto es lo que el Señor y Mateo nos ha querido dejar como parte de la parábola, una enseñanza a la iglesia que tiene que ser cumplida. Así que, hermanos, oremos al Señor para que nunca pretendamos ser mayores que otros, porque eso puede traer peleas entre hermanos, sino acostumbrémonos a ser pequeños, como niños, vivamos como niños, aprendamos a perdonar, no seamos tropiezo para otros, no seamos un obstáculo, porque las consecuencias de ser tropiezo son terribles también. Aprendamos a vivir en comunión como niños y aprendamos a perdonarnos unos a otros. Si un hermano cae, restaurémoslo, busquémoslo. Y si él quiere ser restaurado, tiene que ser aceptado y tiene que volver al cuerpo de Cristo. Y si no quiere, pues tendrá que ser separado, porque esa es la voluntad de Jesucristo. Vamos a orar, hermanos. Señor, gracias por esta palabra. Ayúdanos pues a cumplirla, que sea parte de nuestra forma de vida y que la iglesia siempre esté llena de niños, de pequeños, que seamos tu manada pequeña, que vivamos como un niño confiando totalmente en tu amor, en tu consejo, en tu guía, que nunca nos descarriemos por nuestra inexperiencia o por nuestra ignorancia o porque premeditamos pecar, Señor. Siempre, Señor, envía tu ángel para que nos guarde, nos cuide. Y siempre, Señor, siempre, siempre, Dios mío, guárdanos del maligno, guárdanos, Señor. Nunca nos abandones, nunca quites tu ángel
de nuestras vidas. Señor, gracias porque eres un Dios perdonador. Gracias, Señor. Confiamos en ti como un niño confía en su Padre. Te damos la gloria y la honra. En el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga, hermanos.